Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentre. Para nosotros es un grato honor darle la bienvenida al público presente y a aquellos que nos ven a través de estos dispositivos y sobre todo a mi gran hermano Humberto. Asael, Bienvenido. muchas gracias por la bienvenida a este espacio de Emuná Internacional, donde siempre la pasamos bien, siempre podemos compartir, siempre nos dan mucho feedback, nos dan muchas ideas, muchos testimonios y sobre todo la pasamos muy bien en este segmento. Claro que sí, compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento, compartiendo respuestas, compartiendo todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha permitido ver, entender, atravesar, surfear, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito hablar y buscar un contexto siempre. Muchas veces de lo que nosotros hablamos aquí es a través del ejemplo. Ejemplo de lo que viví, no de lo que me contaron. Ejemplo de una forma en que me funcionó. La compartimos por si le puede funcionar a alguien. Y siempre en cada una de estas enseñanzas buscamos algo sencillo. Es que no nos crean, sino que pruébelo o compruébelo y si le funciona a usted se responde. Y si no le funciona de igual manera, también le está respondiendo, ¿no? Así mismo, y tal como mencionas, Asael, Dios, el Creador, nuestro Padre, siempre nos ha dado esta realidad que nosotros estamos viviendo. Y no es solo lo que nosotros queremos o lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta, lo que rechazamos. Eso, si nosotros estamos conscientes de que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él lo ha creado para nosotros, eso es una verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la conciencia o elevar un poquito la conciencia para entender por qué Dios permite algunas cosas y otras cosas no en nuestra vida? Es el tema que nosotros queremos tocar ahora y sobre todo por la base, en la base de un versículo o dos versículos de la Biblia donde nos habla de esa armonía. Es un tema bastante complejo, es sencillo pero complejo a la vez, ya que si nosotros estamos en armonía, vamos a poder conectar con esa bendición que está detrás de lo que nosotros estamos rechazando. Importante lo que acabas de decir, Humberto. Y de hecho, ahorita a través de esta enseñanza, Salmos 133, versículo 1, menciona aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es una palabra que le da un poquito de sazón y razón a nuestro funcionamiento. Mencionabas ahorita que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Eso es lo que verdaderamente se llama un engranaje y lo que es armonía. ¿Ve? ¿Por qué? Porque algo armónico tiene que ver también con lo que es música, lo que es melodía, pero también algo que lleva una secuencia de algo. Y esa secuencia, mayormente dicha o traspuesta en unas palabras, es aquello que pienso, aquello que digo, con lo que yo hago, vaya acorde. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que se nos da, ¿no? Comienzo a hablar de algo, de bendiciones, en fin, cosas bonitas, y cuando voy a ver, lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo no hace clic. Entonces hay algo siempre que se nos presenta y de repente yo digo, wow, ¿qué pasa? O sea, me preparé para una cosa, pero recibí otra. Entonces no había armonía allí. Y no hay una armonía funcionando en conjunto, porque yo creo que a todos nos pasa que cuando nadie quiere ser infeliz, nadie quiere tener carencia, todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo trabaja para ser próspero, para tener lo básico o un poco más que le permita una vida confortable. Estudiamos, nos preparamos, leemos de otros que ya lo han logrado, seguimos ejemplos y todo eso, pero después hacemos como una evaluación y no hemos llegado o no tenemos eso que estamos buscando. Entonces,
ahí hay que hacer como una evaluación de qué es lo que está en desarmonía, que no nos está permitiendo o no se nos está dando eso que estamos trabajando o estamos pidiendo o estamos en ese objetivo. ¿Qué pasa? Y eso es de hecho, en muchas partes de la Biblia o en muchos libros de estudios de sabiduría y filosofía te dicen que el vestíbulo del conocimiento es el más peligroso. Porque nuestra mente es muy poderosa, agarra conceptos, entiende una parte y dice, ok, esto es así, esto es rojo, esto es el amor para mí, esto es la energía, esto es verde, esto es blanco. Entonces ya la mente etiquetó, ya te dijo, ya te dio una respuesta, pero ella no va a profundizar y tampoco va a armonizar con el sentimiento. Simplemente te va a dar la respuesta porque es poderosa. Ella lo que está es para darte una respuesta basada en contraste. Entonces cuando nosotros agarramos y leemos muchas teorías de cómo ser exitoso. Bueno, hay que hacer así, hay que hacer esto y tienes que tener en cuenta el trabajo en equipo y muchas teorías que hay bastante y funcionan, pero y le damos y no nos funciona. No es cuestión de aprender más, es lo que va a hacer la armonía es practicar, pero sobre todo darnos cuenta en qué parte está la desconexión entre lo que sabemos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Porque es muy difícil identificar cuando estamos en el patrón automático. Y lo vemos en los padres con los hijos, ¿no? Porque la mayoría de los hijos no se quieren parecer a sus padres. Pero desde afuera, cuando tú ves, son igualitos. Así es. Entonces hay un pensamiento del hijo que dice, no, yo no quiero ser como mi papá, no quiero hacer estos errores que ha cometido, no quiero hacer estas cosas. Y lo tiene bien claro en el pensamiento. En el sentimiento hay una armonía con eso y en la acción también hay una armonía porque hace las mismas acciones. Entonces, darse cuenta que hay una desarmonía en eso, entre lo que nosotros pensamos, lo que sabemos, lo que sentimos y lo que hacemos, es el primer paso. Hay que darnos cuenta de eso. Y es muy importante porque eso es lo que nos va a llevar a la herramienta que siempre nos ha dado a saber, que es la conciencia del observador, ¿no? Que cuando tú observas, puedes salir y enfocar dónde está la profundidad. Mencionamos el color blanco. Donde profundiza, por decir el color blanco es la suma de todos los colores. Así es. Pero tú ves un blanco y ni siquiera probablemente diga, no, blanco no tiene ningún color. Y si es blanco, y si le pones un poquito de rojo, ya eso se manchó. Pero el blanco contiene todos los colores, es la suma de todos los colores. Así que eso va a llegar solamente cuando nosotros nos pongamos a observar a sí mismo en nuestra vida. Si yo estoy estudiando, estoy siguiendo, estoy haciendo eso, tengo que observar un poquito más para ver cuál es la parte que yo tengo que armonizar, engranar, para que mi sentimiento se armonice con eso. Y esa armonía me va a dar la fortaleza, la fuerza de voluntad para armonizar con los actos. Y hay que estar observándonos en cada momento, ¿no? Y sobre todo por el versículo que nos dice, ¿no? Que cuán bueno es habitar los hermanos en armonía. Hay un mandamiento que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo. Aquí dice, qué bueno es habitar los hermanos en armonía. Una hermandad es una relación mucho más cercana. Así es. Así que no solamente ya tienes a tu prójimo como una persona que te refleja y te ayuda, sino tienes a tu prójimo siendo tu hermano. Y ese prójimo siendo tu hermano, qué bonito y qué cuán bueno es habitar en armonía. Habitar es estar. No es estar como vivir juntos o eso, sino es habitar y estar en el presente, ¿no? ¿Qué dice Hacen? Sí, esa es una muy buena implementación, por lo menos aquí en nuestro continente o en nuestra sociedad de Latinoamérica. No estamos acostumbrados a usar esa frase, pero la has dicho tal cual. Habitar es eso. Habitar significa la presencia.
That's it. Y esa presencia es el mayor fundamento. Ahorita, mientras decías que muchas veces hay que buscar la base por la cual no existe esa armonía. En otras palabras, no existe esa congruencia o coherencia y tiene una respuesta. Mayormente nosotros nos identificamos con los pensamientos. Constantemente hay una lluvia de pensamientos, como lo decía mi hermano Humberto ahorita mientras hablábamos antes de iniciar la grabación, que son milésimas de segundo lo que ya es el pasado. Si ahorita comienzo a hablar de justamente ese letrero que está saliendo en la pantalla, puedo estar hablando en este momento, pero si observan ya pasó, se movió la imagen. En cosas de segundos ya fue el pasado. Entonces, es muy importante saber que de manera equívoca, todos los días, en diferentes momentos, en diferentes episodios, somos envueltos en pensamientos y me voy detrás de ellos. Pero la mente no existe, o el ego tampoco existe en la presencia. Es decir, el ego necesita de historias. Historias que obviamente tu mente es quien las genera. Y esas historias están en el pasado. Basta que un día estés calladito, tranquilo, haya una lucidez bonita, cuando de repente, ¡pum!, aparece un pensamiento. Por eso era que tu mamá no te quería. Es por eso que tu mamá prefirió a tu otro hermano. Y tú dices, ¿de qué si estoy solo? Porque la mente está hecha para actuar y asimilar y provocar que estos pensamientos, generar pensamientos en automático. ¿Ves? Entonces la identificación mía con el pensamiento es donde pierdo el año. ¿Ves? Porque hoy temprano, mientras estuve en una reunión, me acuerdo que alguien, lo que pasa es que yo no quiero, lo que todos decimos, siempre hablamos de lo que no queremos, en vez de enfocarnos en lo que sí queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo hablo es que yo no quiero que me hagas un pago o un pedido de X producto el día que no es. Pero ya estoy pensando en lo que no quiero. Y en automático ya comienzo a amargarme, porque lo que sucede es que si tú me haces un pedido después del tiempo, y ya comienza a vivir una experiencia no de lo que verdaderamente tenemos que ir, porque si yo ya me hago la idea, que yo ofrezco un producto y un cliente lo quiere, bien, ¿y de qué fecha a qué fecha le viene bien recibirlo? ¿Lo quiere en qué término? Vamos, digamos, si yo vendo frutas, pues habrá quienes les gustan las frutas verdes, otros de manera pintona y otros dicen, no, yo las quiero maduras, cosas de ofrecérselas a mis clientes. Eso va dependiendo. Entonces, si yo comienzo a generar esa armonía de pensamientos en el cómo sí, en cómo veo proyectado aquel emprendimiento o aquel negocio en la cual estoy metido, en la cual me estoy desarrollando, en la cual estoy dándole crecimiento, es eso lo que me lleva a mí a que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque es una armonía cuando hago todo en el como sí. Estoy creyendo que el Dios verdadero me está bendiciendo. Y armonía no es solamente orar de palabras. Armoniosamente es con la actitud cuando se me da un evento, cuando algo está chévere. Y ahorita, a medida que vamos avanzando, le daré un ejemplo también en cuanto a lo que es el tema de la armonía. Pero recuerden, la armonía es aquel engranaje que concuerda, sin forzar. Es como un rompecabezas. Él está hecho armoniosamente, pero si yo quiero coger una pieza y meterla en la que no es y comienzo a forzarla, voy a dañar la pieza. Le voy a quitar su forma. Entonces todo debe ir de manera justa y precisa, y eso es lo bonito, podernos dar cuenta en el plano en el que estamos. Todo lo que está ocurriendo, lo dice las Sagradas Escrituras, todo lo que está ocurriendo es para bien. Es más, lo recalca. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no viéndolo desde el personaje, sino viéndolo
desde cómo son las cosas. Hace unos días creo que mencionaba que mientras escribo un personal en la China, toda la conversación, yo no entiendo chino, pero cuando yo voy escribiendo en mi computadora, él va traduciendo instantáneamente, pero todo lo que son los números salen idénticos como son aquí, porque los números son lo mismo en el país que sea. Los números no se leen. Borro y cambio aquí la frase. Los números no se interpretan, los números se leen. Y una vez cuando usted lee, no hay interpretación y no hay equivocación. Si yo digo que es el número 7 es justamente 5 más 2, o 6 más 1, o 10 menos 3. Seguirá siendo 7. Pero es importante que haya esa armonía de entendimiento para que estas cosas tomen el rumbo que es. Y sobre todo saber que la presencia es la que nos va a dar ese entendimiento de saber con qué nosotros nos estamos armonizando. Porque tú te puedes armonizar en diferentes escenarios. La armonía en la música, que es varias notas musicales o acordes que van al unísono para formar una melodía. Pongamos el vals, música clásica. El reggaetón también es armonía. Los tambores de guerra que se usaban antes para ir a la guerra es armonía. Entonces, no es que estás desarmonizado. De pronto nosotros estamos agarrando sin presencia, nos estamos armonizando con el cómo no y estamos creando esa sinfonía de cómo no. Y después nos preguntamos por qué no nos resulta. Ahora, si tú agarras y con esa presencia, con esa observación, tú agarras y te sintonizas con el cómo sí, estás eligiendo esa otra armonía o esa otra sintonía. Y aquí es muy importante tener presente lo que hemos compartido en todos estos episodios, el conectarnos con Jesús, con Dios Padre, porque no es evidente con qué nosotros nos estamos armonizando. No es muy sencillo incluso identificar qué melodía es la que es mejor para nosotros. Pero si en cada momento tú agarras y haces una pausa, le pones presencia a tus pensamientos, porque los pensamientos los estás agarrando dependiendo si está en un día lluvioso, que del ambiente, y de pronto viste una serie que te pone un poco melancólico y te va a traer los pensamientos que están sintonizados en esa frecuencia. Y si tú piensas que eres eso, te vas a seguir poniendo triste o vas a seguir eso. Pero si tú agarras y le pones un poco de presencia a ese pensamiento, dices, hey, este es un pensamiento. ¿Quiero tomarlo para mí en este momento o no quiero tomarlo para mí? Si no quieres tomarlo para ti, perfecto, pero entonces, ¿qué sintonizo? ¿Qué es lo que quiero ahora? Eso en relación a un pensamiento, pero ahora cuando estás en un evento hay una serie de pensamientos y hay una serie de opiniones que vienen. En ese momento, donde es un poco más confuso, es más difícil tener la presencia, hay que invitar a la presencia del Creador, a la presencia de Jesús. Y yo creo que sobre todo de Jesús, porque Jesús aquí nos enseñó con sus actos, con sus ejemplos y con sus enseñanzas, cómo tomar varias situaciones de la vida y poder actuar acorde a eso. Vio y fue a donde estaban los rabinos y los confrontó. Nosotros en una situación donde nosotros tenemos un conocimiento de repente de algo que ya hemos experimentado y vemos a otra persona que está impartiendo algo que ya no es cierto para ese momento, ya hay una información un poco más desarrollada sobre eso. Aún así existe la crítica. Exacto, entonces depende mucho de la parte de la conciencia, cuál es la motivación, cuál es lo que está desde adentro y realmente cómo nosotros enfocamos, cómo nosotros vamos a armonizar nuestra vida con el cómo sí. Esa armonía, cuando le agarramos el hilo y comenzamos a practicarla, es lo que nos hace más enfocados. He tenido tareas o desafíos donde le he dedicado un poquito de tiempo y créeme que lo que yo veía difícil antes, luego se me hace... Todo en realidad es con la práctica, cuando aprendes a caminar, cuando aprendes a andar en bicicleta, cuando aprendes a manejar un vehículo, inclusive cuando estamos aquí, porque las primeras veces que nos sentamos a poder dialogar,
Muchas veces nos entra el nerviosismo, se me olvida una palabra, la otra, y todo eso significa falta de práctica. De hecho, mentores en diferentes escuelas en que he estado, siempre me lo inculcaron. Decía, 5 minutos para que usted aprenda la lección, toda la vida para llevarlo a la maestría. Entonces, eso de toda la vida llevarlo a la maestría es lo que estamos ahorita mencionando. Coherencia, congruencia, que traducido, pues, es armonía, algo armonioso, ¿no? Como hace unas semanas atrás, me gustó ese ejemplo, íbamos en un vuelo hacia Orlando y mientras me están preguntando que para escoger entre el desayuno, entre una merienda y otra, y luego me preguntan qué quiere de tomar y no sé si era un té o un café, y mientras me están haciendo la pregunta, le estoy respondiendo, hay otra persona, joven, 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 y la mujer sonrientemente, termino aquí con gusto, lo atiendo, pero con una armonía muy bien, pero eso no fue hecho así de la nada, obviamente hubo ahí preparación anteriormente, Claro. ¿no? Entonces, para ella poder responder, a mí me hubiese sacado de onda, como quien dice, estoy ocupado, ya vendrá tu momento, dame un tiempo, que no estoy siendo grosero, pero no estoy con la armonía como lo dijo esta azafata. Y obviamente eso, como todo, necesita de práctica. Lo acabo de mencionar, muchas veces aprender estos puntos, 5 minutos para aprenderlo, pero toda la vida para llevarlo a la maestría. Y tocando ese punto de la coherencia, tal vez en la última enseñanza o episodio en que estuvimos, pero igual de eso consiste la programación. Vuélvelo a repetir, como hablaba con familiares míos, que muchas veces hablamos y decimos que conozco a Dios. Y no solamente que conozco a Dios, sino sé quién es Dios. Y muchas veces, o la gran mayoría del tiempo, ando molesto, con ira, el que no me hizo, no me trajo, o no me pagó a tiempo, o rompió el convenio, o hizo algo. Y digo conocer a Dios, digo saber de Dios, y ya ando molesto por la situación que se está dando. Olvidando y dejando atrás de que si sé que Dios es armonía, todo lo que está ocurriendo ha sido algo permitido, ha sido algo que Él le ha placido que suceda. Entonces, si yo digo amar a Dios, entonces ya lo señalo, es que por tu culpa, porque me la vas a pagar. No he caído en cuenta que Dios está provocando justamente todo porque Él es armonía. Y en ese momento, mientras yo señalo, juzgo o me engancho de estos pensamientos que no son fructíferos, no está habiendo armonía. Dicho nuevamente, es todo aquello de lo que pienso, lo que hablo y lo que hago encaje. Si yo comienzo a notar que esa persona hizo o dejó de hacer algo, porque nosotros como seres humanos somos extremadamente inconformes. Si una persona hizo, me molesta. Si dejó de hacerlo, también. Si me preguntó, también. Entonces, todo esto tiene que ver mucho. Pero cuando yo me doy cuenta de que todo lo que está sucediendo fue creado por alguien que ordena todo, que es nuestro Dios. Y si sé que Él es armonía, sé que Él está teniendo control de todo, incluyendo esas personas que vienen, o esas circunstancias, que lo único que vienen es a mostrarme mi luz o mi sombra. Entonces, por eso, la armonía es justa y necesaria. ¿Que tienes derecho a enojarte? Claro, por eso tienes esas emociones allí, para que las uses, pero para que te autoevalúes. ¿Tienes esas emociones? Sí, no son de más nadie que tuyas, pero para que observes, para que tú seas quien tiene control de ellas y no ellas de ti. Hablar de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento y de inteligencia en este momento es bonito, porque estamos hablándolo con la mente fría. Lo hermoso es cuando se te aparece una situación que tienes que pensar en frío, que es donde se desarrolla aquí pues sí, lo que es la sabiduría, lo que tienes que actuar en la practicidad con la mente en caliente, es allí
verdaderamente lo que habla por nosotros. Pero si un día yo reacciono no de la manera apropiada y me di cuenta, tampoco he perdido. No dejo que la culpa me invada, porque la culpa no es buen consejero, pero sí está allí para hacer que crezcas. ¿Por qué? Porque si le pongo esa lupa como debe de ser, entonces digo, wow, esta culpa me está dando un indicador donde yo debo de buscar mi posición, mi postura y poder entender las cosas como son. No vinimos ni a ganar ni a perder a esta vida, vinimos a experimentar, vinimos a vivir justamente cada experiencia, y de cada experiencia, porque todos tenemos experiencias y varias al día, la experiencia, el conocimiento no sirven de nada si no sustraemos la conciencia de todo esto. Recuerden que hay ancianitos, hay viejitos muy experimentados, pero no han sustraído conciencia de todo esto. Muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero recuerden que el conocimiento es información fija. Pero si las cosas han cambiado, el conocimiento se me quedó obsoleto. Nuestro punto de partida, hablando con coherencia y con armonía, es siempre poner y fijar nuestra atención en todo aquello que desconozco, porque hay un universo de cosas que no tengo el conocimiento que debiese ser para manejar justamente con la debida responsabilidad. Sin embargo, vinimos a experimentar. Excelente, Asael, y un buen ejemplo el que acabas de dar, ¿no? Porque nosotros cuando vamos y oramos, siempre pedimos por decir, Dios Jesús, danos tu amor, danos tu sabiduría, danos tu luz. Y Él te responde automáticamente. Te dice, bueno, hey, ¿quieres la sabiduría? ¿Quieres el amor? Entonces, mira, para que llegues a la sabiduría necesitas experimentar y cometer errores. Así que te voy a dar experiencias que te van a sacar de balance. ¿Quieres amor? Bueno, vamos a ver qué tanto vas a amar a esa persona que te traiciona, a esa persona que te miente, a esa persona que hace lo contrario a lo que tú piensas que es bueno. Porque amar a alguien que tú quieres, que está ahí y es similar a ti, es sencillo. Eso es Ahí fácil. no estás aprendiendo a amar. Eso es algo natural. Pero si quieres el nivel de amor, estás pidiendo eso al Creador, Él te va a dar un reflejo de tu sombra. Así es. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos las oraciones en un nivel donde pedimos ese tipo de valores, queremos que sean esos valores, pero en el momento que nos aparece la sombra, bajamos y empezamos a reaccionar de acuerdo a lo que me está mostrando el espejo, que son el prójimo, todas las personas y todas las situaciones. Entonces, estamos trabajando en desarmonía. Total. Porque lo estamos pidiendo en este nivel y lo estamos juzgando en este nivel. Cuando nosotros pedimos amor, cuando pedimos paz, cuando pedimos luz, cuando pedimos sabiduría, nos van a dar Lo opuesto. las herramientas necesarias, que al final son eso, las herramientas necesarias para nosotros aprender y tener y ganarnos nosotros ese nivel de entendimiento, es esa bendición que nosotros estamos pidiendo. Ahí nosotros estamos armonizando y siendo coherentes con lo que estamos pidiendo o con lo que estamos deseando, sintiendo y haciendo, ¿no? Así que muy interesante, de hecho, que nos quedamos con un párrafo que es la entrada de ese versículo de la armonía, que hay otras partes también buenas. Que lo vamos a dejar para los próximos episodios y así lo vamos cubriendo y agradecemos los comentarios, agradecemos también lo que nos puedan aconsejar o las vivencias o de repente incluso un testimonio donde alguien haya hecho ese trabajo interior y haya tenido algo evidente que nos pueda compartir, que le ayude y que también obviamente sea de ayuda a todos los presentes y a todos los que nos estén viendo. Así que, Asael, creo que fue un bonito tema. Regálanos una oración de armonía para agradecer al Creador por este momento. Claro que sí, amado Dios de los cielos. Solamente el hecho de hoy levantarme y abrir los ojos, Padre, esto es bello, ver qué poder ocurre cada mañana, esa transición de cómo va apareciendo el sol y quitándose la luna.
esa transición lleva una armonía única, porque si hubiese sido de golpe, nos encandilamos y todo ese proceso está meramente hecho todos los días, por lo menos en el continente donde vivimos. Eso significa que usted tiene el control de ello. Ahora sé que a diario hay maneras en las que usted nos enseña para que así, de esa misma manera y como hijos suyos, tengamos armonías en crear nosotros mismos aquellas experiencias. Permítenos en nosotros tanto el querer como el hacer y darnos siempre, como le vengo solicitando, Dios, el desarrollar el interés y la curiosidad por aprender y ejecutar cada uno de estos procesos lindos que usted nos ha diseñado y preparado para que lo vivamos. Sabemos que venimos aquí es a ganar no solamente experiencias, como decimos, sino la conciencia. Es aquella que simplemente es, aquella que observa, aquella que mira, que no señala, que no juzga, que no divide. Simplemente es. Y esa plenitud nos la da solamente usted, oh Dios. Ahora, danos, oh Dios, siempre esa capacidad de llevar a cabo las ordenanzas y ese diseño que usted hizo para que nosotros las cumpliésemos. Ahora llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, donde vayamos. Te encomendamos nuestro espíritu. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Recuerden darle like, compartir estos mensajes y sobre todo suscribirse a aquellos que no se han suscrito, ¿no? Así mismo es. Bueno, les esperamos en el siguiente episodio. Siento tu voz llamándome a confiar.